Bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un tema que es francamente un rompecabezas histórico y literario muy fascinante. Sí, totalmente. Es un material súper denso pero riquísimo. Exacto. Vamos a desglosar el capítulo 5 del texto Jesús el Cristo del autor James E. Talmage. Y para poner este material un poco en contexto, este es un tratado teológico e histórico bastante extenso. Un documento que básicamente recopila y analiza escrituras antiguas y modernas. Y la misión de nuestra inmersión de hoy es desentrañar una idea central que plantea este capítulo. Que es una idea bastante audaz, por cierto. Muy audaz. La idea de que la llegada terrenal del Mesías no fue ni por asomo un evento sorpresivo. De hecho, el texto argumenta que fue uno de los sucesos más anticipados en toda la historia humana. Y predicho con una precisión casi quirúrgica. Tal cual, por diversas culturas y en continentes completamente separados. Vamos a desempacar todo esto porque la cantidad de conexiones es increíble. Y creo que este es el momento ideal para establecer desde el principio nuestra brújula para este análisis. Claro, fundamental. Nuestro objetivo hoy es examinar la consistencia interna de estas fuentes y observar cómo construyen una narrativa de anticipación global. Es vital recordar para quienes nos escuchan que estamos reportando de manera imparcial las creencias y las afirmaciones teológicas tal como se presentan en el documento original. Ajá, no estamos tomando partido. Exactamente. No estamos aquí para validar ni refutar estas posturas, sino para entender cómo el autor, basándose en estos textos milenarios, teje una red de profecías que apuntan como flechas hacia un evento singular. Y al hacer esto podemos ver cómo se estructuraba la esperanza y, digamos, la expectativa en la mente de las civilizaciones antiguas. Esa es la clave. Así que vamos a adoptar una postura de observadores fascinados ante esta arquitectura literaria. Porque la promesa del texto es llevarnos desde los primeros rituales en el relato del Edén hasta unas señales astronómicas sumamente precisas en las Américas. Es un viaje geográfico y temporal enorme. Enorme. Y bueno, para empezar, el autor nos lleva directo al principio de todo, al libro de Génesis. Y destaca un detalle en la promesa que se da tras la caída en el Edén. Según la fuente, la primera promesa de redención no fue una idea abstracta de que todo va a estar bien. Específicamente, el texto señala que la victoria sobre Satanás vendría por medio de la simiente de la mujer. Sí. Y el autor recalca que esto no es un detalle menor, sino una alusión inconfundible al nacimiento virginal. Pero la pregunta es, ¿por qué hace tanto énfasis en esta frase específica? Bueno, lo fascinante aquí es el contexto histórico y cultural que el autor está utilizando para fundamentar su argumento. Hay que entender cómo funcionaban las sociedades del antiguo Medio Oriente. Que eran súper patriarcales. Totalmente. Las genealogías eran estrictamente patrilineales. Todo, o sea, la herencia, el linaje, la identidad misma de una tribu, se trazaba a través del padre. Siempre se hablaba de la simiente del hombre o la descendencia del patriarca. Claro, el linaje de Abraham, de Isaac, de Jacob. Siempre la figura masculina dictaba todo. Exacto. Entonces, que un texto antiguo, en una cultura completamente dominada por la patrilinealidad, introduzca una profecía de redención basada explícitamente en la simiente de una mujer es una ruptura total de la norma. Es como ir en contra de todo el sistema de la época. Precisamente. Y el autor de nuestro documento señala que esta anomalía genealógica fue intencional. Fue la primera pista, el primer indicador críptico de que la figura mesiánica no llegaría por los medios biológicos tradicionales. O sea, es una forma de decir que la concepción misma de este individuo rompería las reglas naturales y culturales desde el primer momento. Es plantar una bandera roja en medio del texto para que los lectores antiguos dijeran, espera, aquí hay algo raro. Fíjate que es una excelente analogía. Y lo increíble es que, según el documento, esta revelación no se quedó en un tono críptico por mucho tiempo. No, avanzó bastante rápido. Sí, porque el texto nos introduce a la figura del patriarca Enoc. Y aquí es donde la precisión, francamente, me dejó como asombrada. De acuerdo con estas escrituras, a Enoc no solo se le explicó el plan de redención a grandes rasgos, sino que se le dio el nombre exacto. El nombre literal. Sí, estamos hablando de que se le reveló el nombre Jesucristo miles de años antes de que ocurriera el evento histórico en Belén. Así es,
Y ese es un pilar fundamental en la tesis del autor. La revelación a Enoc cambia el paradigma. El texto afirma que a este patriarca se le dijo explícitamente que ese sería el único nombre dado debajo del cielo mediante el cual vendría la salvación. Es de una especificidad brutal. Sí, y esta especificidad, en un punto tan temprano de la narrativa humana, establece el tono para todo el argumento de este capítulo. Ajá. El advenimiento terrenal de Cristo estaba meticulosamente planeado, estructurado y hasta nombrado desde el amanecer de la historia humana. No fue un plan B, digamos. Exacto, no fue un plan de contingencia que surgió sobre la marcha. Y hablando de cosas meticulosamente planeadas, hay una sección en la lectura que realmente le da la vuelta a la forma en que solemos ver las prácticas de la antigüedad. Me refiero al origen de los sacrificios de animales. Uf, este es un tema fascinante. ¿Verdad que sí? Porque, siendo honestos, cuando uno piensa en altares y sacrificios antiguos, la imagen mental automática es la de un instinto humano primitivo. Sangre, fuego, cosas así. Claro, uno imagina a sociedades tempranas intentando apaciguar a deidades enojadas o tratando de controlar fuerzas de la naturaleza que no entendían, ofreciendo sangre para calmar la ira divina. Esa es la interpretación antropológica estándar, sí. Exacto. Pero el texto de Talmage argumenta algo completamente distinto y, la verdad, mucho más complejo. Sostiene que la institución de los sacrificios por el derramamiento de sangre fue desde el principio una instrucción divina directa. Sí, Afirma que se le reveló a Adán específicamente como una, y cito textual, semejanza del sacrificio del unigénito del Padre. espera. Déjame expandir sobre esto, porque es crucial para entender la mente teológica detrás del texto. Si conectamos esto con el panorama general, la profundidad del simbolismo es asombrosa. A ver, explícame. El autor no ve el sacrificio como un acto de desesperación humana, sino como una herramienta pedagógica divina. Imagina vivir en esa época. No había libros impresos, la tradición oral era frágil. ¿Cómo enseñas a innumerables generaciones sobre un evento redentor que ocurrirá milenios en el futuro? Claro, es un reto logístico y educativo gigante. Creas un simulacro táctil visual y visceral. Una representación visual constante. Exacto. Y esto se vuelve increíblemente nítido cuando el texto avanza hacia la época de Moisés y el establecimiento del código mosaico, particularmente con el Cordero Pascual. Ah, el Cordero Pascual en Egipto. Sí, el requisito para las familias israelitas en Egipto no era simplemente matar cualquier animal. Tenía que ser un cordero sin mancha, un macho de 1 año sin ningún hueso roto. Fíjate en esto, porque aquí hay una oportunidad perfecta para visualizarlo. Imagínate el escenario en el antiguo Egipto. Los israelitas están instruidos a tomar la sangre de ese cordero perfecto y pintar los postes de sus puertas para que la destrucción pase de largo. Para que sean salvados de la muerte. Esa es la imagen literal. Y esa imagen literal es, según el documento, el prototipo exacto de la teología de la expiación. La sangre del cordero salva de la muerte. Claro. La exigencia de que el animal no tuviera defectos no era una regla arbitraria de pureza agrícola o un capricho. El texto lo describe como un molde meticuloso del Cordero de Dios. La insistencia en la perfección física del animal apuntaba directamente a la necesidad de un sacrificio perfecto realizado por alguien sin pecado para que la expiación fuera válida. Y el autor hace hincapié en el calendario, ¿verdad? Porque no es ninguna casualidad que el clímax de la vida de Jesús, o sea, su crucifixión, ocurriera exactamente durante la celebración anual de la Pascua judía. Ese es el punto culminante del argumento sobre los sacrificios. La sangre de esos innumerables corderos derramada a lo largo de los siglos funcionó como un reloj de arena. Una cuenta regresiva profética. Literal, cada Pascua era un ensayo general. El texto argumenta que cuando el evento real ocurrió en la cruz, el ritual antiguo perdió su propósito porque el prototipo finalmente se había encontrado con su realidad. Es como si toda la ley mosaica fuera una inmensa obra de teatro ensayando año tras año para la noche del estreno. Muy buena forma de ponerlo. Ahora, esta idea de anticipación no se detiene en los rituales y los altares. Cuando pasamos a la sección de las profecías bíblicas directas, hubo un verdadero momento de revelación al leer las fuentes. Hay detalles muy específicos. Demasiados. El autor menciona, por ejemplo, la bendición patriarcal que Jacob le da a su hijo Judá. Él profetiza textualmente, no será quitado el cetro de Judá hasta que venga Silo. ¿Qué nos dice el texto sobre este término, sobre Silo?
El documento explica que Silo es un título mesiánico que significa el pacífico o aquel a quien le pertenece, refiriéndose directamente al Cristo. Ajá. Esta profecía específica indicaba que la tribu de Judá mantendría una identidad de liderazgo, un linaje real o un estatus legal reconocible hasta la llegada exacta del Mesías. Es una coordenada política e histórica. Y luego está Moisés, que añade otra capa. El texto resalta cómo Moisés mismo predijo el levantamiento de un gran profeta futuro, salido de entre sus propios hermanos, cuyas palabras tendrían un peso ineludible. Y es vital notar cómo el autor de Jesús el Cristo utiliza a Moisés y a Jacob para construir un caso de anticipación innegable en la psique del pueblo hebreo. Claro, estaba arraigado en ellos. Bajo la ley de Moisés el Mesías no era una idea filosófica flotando en el aire. Era una promesa ligada indisolublemente a su genética, a la línea de Abraham, de Isaac, de Jacob y posteriormente de David. Una promesa tangible. Ahora bien, el texto reconoce que a veces el pueblo en general perdía el enfoque. A menudo oprimidos por imperios extranjeros, la gente común esperaba a un general militar, a un libertador político que los librara de Roma o de Babilonia. Alguien con espada en mano. Sí, pero la fuente sostiene que los profetas, los líderes espirituales, tenían una visión cristológica muy clara. Sabían que el rescate no era solo de la opresión terrenal, sino de la condición caída de la propia humanidad. Y aquí es donde se pone verdaderamente electrizante. Porque cuando llegamos a los profetas posteriores, el nivel de detalle rompe con esa idea de que las profecías son siempre textos vagos que puedes interpretar como se te dé la gana. Sí se vuelven muy granulares. Demasiado. Cuando el documento repasa los escritos de Isaías, parece que estuviera leyendo la crónica de un periodista que estuvo presente en los eventos, a pesar de que Isaías escribió esto más de 700 años antes. Isaías es sin duda el pilar profético más fuerte en este argumento. Totalmente. Isaías habla primero de la paradoja del nacimiento, reafirmando la idea de una virgen que concebiría, pero luego describe el carácter de su vida y su muerte de una manera muy contraintuitiva. Describe a un varón de dolores. Exacto, experimentado en quebrantos. Alguien que sería despreciado y desechado por su propia gente. Esto choca frontalmente con la idea de un rey conquistador. Rompe con la expectativa militar. Sí, predice que se mantendría mudo ante sus acusadores como un cordero llevado al matadero, conectando de nuevo con el simbolismo del sacrificio. Y hay un detalle que la verdad es de locos. Dice que a pesar de morir en circunstancias criminales, entre transgresores, su sepultura sería con los ricos. Y ese detalle de la sepultura es un excelente ejemplo de lo que el autor intenta demostrar. ¿Cuáles son las probabilidades estadísticas de que un criminal ejecutado por el Estado termine enterrado en la tumba privada de un hombre adinerado? En la antigüedad eso era casi imposible. Era impensable. Sin embargo, el texto subraya cómo cada una de estas aparentes contradicciones proféticas en Isaías se cumplieron al pie de la letra en los registros del Nuevo Testamento. Y el texto no se detiene ahí. Si Isaías te pareció específico, Zacarías aporta otro nivel de exactitud que resulta francamente escalofriante. ¿Ah, sí? ¿Te refieres a la profecía sobre el asno? Esa es una de ellas. Zacarías previó la entrada triunfal a Jerusalén, especificando que el rey, a diferencia de los conquistadores romanos que entraban en caballos de guerra, vendría cabalgando sobre un asno, un pollino. Ajá. Pero lo que resulta más impactante en la narrativa del documento es cómo Zacarías documenta un diálogo futuro. Sí, esa parte me dio escalofríos cuando la leí. Zacarías predice que alguien preguntará, ¿qué heridas son estas en tus manos? A lo que la figura mesiánica responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. ¡Wow! Además de eso, el texto señala que Zacarías profetizó casi a modo de metáfora económica la cantidad exacta de dinero que se pagaría por la traición. 30 piezas de plata. El precio de la traición detallado. Y hasta detalla qué se haría con ese dinero después, que sería arrojado al alfarero en la casa del Señor. El argumento del autor es que este cumplimiento literal y minucioso valida la inspiración divina de estos textos antiguos. Es como si cada profeta bíblico tuviera un pincel y fuera añadiendo un trazo diferente a un retrato hablado a lo largo de los siglos.
Unos pintan el lugar, otros la traición, otros la ascendencia. Y al final se forma la cara completa. Exacto, y la imagen resultante tiene tantos detalles específicos que matemáticamente solo puede coincidir con una sola persona en toda la línea del tiempo humano. Es una convergencia de probabilidades como lo define el autor. Ahora, esa idea de un plan universal y de una figura central para toda la humanidad nos lleva a una pregunta lógica. Si este mensaje era de vital importancia para todo el mundo, ¿por qué se quedaría confinado a una pequeña franja de tierra en el Medio Oriente? Y ahí es donde el texto da un giro. Un giro que expande la escala de esta narrativa de una manera transcontinental. El autor introduce el Libro de Mormón como un registro histórico y espiritual de profetas que vivieron en el hemisferio occidental en las antiguas Américas. Y esta transición geográfica es crucial para la tesis de Talmage. Si el Mesías es verdaderamente el Salvador del mundo, argumenta el texto, el conocimiento previo de su llegada no estaría limitado a un solo continente o a un solo pueblo. Claro, sería ilógico. El autor utiliza las predicciones del Libro de Mormón para demostrar que la anticipación era global. Comienza mencionando a Lehi, un profeta que según el registro salió de Jerusalén alrededor del año 600 a.C., hacia las Américas. Y lo notable aquí es que Lehi estableció un cronograma cerrado. Profetizó el momento exacto de la venida del Mesías 600 años a partir de su partida. 600 años exactos. Y no solo estableció el marco de tiempo, sino que el texto dice que Lehi previó específicamente la obra de Juan el Bautista. Lo describió como el profeta que vendría antes para preparar el camino e incluso mencionó que bautizaría en Betábara al otro lado del Jordán. Y el nivel de detalle solo aumenta con el hijo de Lehi, con Nefi. El documento detalla cómo Nefi recibió visiones que no solo complementan, sino que en algunos aspectos son incluso más descriptivas que las profecías del Viejo Mundo. Eso es fascinante. Según la fuente, Nefi vio en visión el bautismo del Mesías, vio claramente el descenso del Espíritu Santo en forma de paloma. Vio la elección y el ministerio de los 12 apóstoles originales, y de manera muy trágica, vio la eventual crucifixión a manos del mundo y los conflictos posteriores. Piensa en las implicaciones de esto. La afirmación teológica de la fuente es que estas civilizaciones antiguas en el continente americano, completamente separadas por océanos inmensos de la tierra de Jerusalén, tenían un conocimiento panorámico, detallado y directo de la geografía, de las personas y de los eventos que transcurrirían al otro lado del planeta. Demuestra una omnisciencia en el diseño del plan, según el autor. La idea es que Dios estaba preparando a múltiples civilizaciones simultáneamente para el mismo meridiano histórico. Y si las visiones de Nefi son sorprendentes por su detalle visual, la narrativa sobre Samuel en la manita que encontramos en el capítulo La verdad te deja sin palabras. Es muy intensa. Esto es anticipación llevada al límite absoluto. Estamos hablando de una profecía audaz y con un plazo inamovible de tiempo. Según el texto, Samuel, un profeta en las Américas, se paró frente a una sociedad súper dividida y dio un ultimátum temporal. En exactamente 5 años vendría el nacimiento. Puso un reloj de arena inflexible. Tal cual. Y no fue solo dar una fecha y decir, bueno, confíen en mí. Samuel describió señales astronómicas y cataclismos físicos que serían absolutamente imposibles de falsificar o manipular por medios humanos. Señales cósmicas literalmente. Sí, dijo que como señal del nacimiento habría un día, una noche y otro día de luz continua en el continente americano. O sea, el sol se pondría, pero no habría oscuridad como si fuera mediodía, además de la aparición de una estrella completamente nueva en el cielo. ¿Y las señales para la muerte eran igual de específicas y aterradoras? Sí, profetizó que al momento de la crucifixión en América habría 3 días de densas tinieblas, tan espesas que no se podría encender fuego, acompañadas de terremotos masivos, montañas que se hundirían y valles que se levantarían. Una destrucción a nivel continental. Y esto plantea una pregunta fundamental al analizar el impacto sociológico y psicológico de estos textos sobre aquellas poblaciones. Piensa en lo que acabas de describir. Estas no eran predicciones filosóficas sobre el triunfo del bien sobre el mal, eran fenómenos medibles, empíricos y con fecha de caducidad. Imaginen la tensión social masiva. Me imagino el estrés colectivo. El texto relata cómo la sociedad se polarizó radicalmente a medida que se acercaba el plazo de los 5 años.
Es que el texto menciona que hubo amenazas de muerte reales, o sea, cosas muy serias. Exactamente. Los líderes y los incrédulos de esa sociedad, según el relato, fijaron una fecha límite. Dijeron, si este día específico pasa y la señal de los continua no aparece, todos los que creen en esta tradición serán ejecutados. ¡Qué barbaridad! Desde un punto de vista sociológico, esto es fascinante. Estas profecías tangibles forzaron un ultimátum en aquella civilización. Llevó la fe del ámbito de lo invisible al ámbito de lo innegablemente físico. Y cuando el texto describe el cumplimiento de ese día, noche y día sin oscuridad, subraya cómo el tejido mismo de la naturaleza testificó del evento. ¿Validó a los profetas en tiempo real? Validó a los profetas y transformó la esperanza religiosa en un fenómeno empírico abrumador para aquellos que lo presenciaron y que estaban a horas de ser ejecutados. Es que es vivir dentro de una película de suspenso. Una cuenta regresiva donde la alarma la va a dar el sol y el cosmos entero. Hace que la mente explote al tratar de imaginar ese atardecer donde la gente esperaba la oscuridad o la muerte y en su lugar el cielo siguió brillando. Es increíble. Totalmente cinematográfico. Y bueno, con todo este inmenso caudal de información, desde las promesas iniciales en el Edén, pasando por los meticulosos simulacros de sangre en los altares de Moisés, las crónicas anticipadas de Isaías y Zacarías, hasta las tensas cuentas regresivas en 2 continentes separados por vastos océanos, llegamos a la pregunta de rigor. La gran conclusión. Cuando uno sintetiza todo este capítulo 5, ¿qué significa todo esto? O sea, ¿cuál es la relevancia de compilar y conectar todas estas fuentes hoy en día para quienes nos escuchan? Si damos un paso atrás y miramos el bosque en lugar de los árboles, más allá de la teología específica de cada versículo, lo que estas fuentes argumentan es una profunda estructura de propósito en la historia humana. El hecho de que profetas separados por miles de años, desde la figura de Adán, pasando por Enoc, hasta llegar a figuras como Samuel el Amanita, y separados por océanos infranqueables en su época, apuntaran exactamente a las mismas coordenadas en el tiempo y el espacio, sugiere, según el autor, un diseño maestro. Una planificación orquestada. Un plan operando a una escala de paciencia y precisión que supera por mucho la comprensión o el control de una sola generación humana o de un solo imperio. Para quienes estudian estos textos antiguos, demuestra que la historia no es un conjunto de accidentes al azar. Una sola profecía puede descartarse como una anomalía o una coincidencia afortunada, pero docenas de ellas coordinadas a través del tiempo, la cultura y la geografía, construyen un edificio argumentativo muy poderoso sobre la absoluta inevitabilidad del advenimiento terrenal de Cristo. Es fascinante cuando uno se detiene a considerar cómo todo esto altera la visión que tenemos del flujo de la historia. Y esto me lleva a proponer un pensamiento provocativo, algo que te deja pensando mucho después de que termine esta sesión. A ver, dime. Si tomamos la premisa de este capítulo como cierta, si consideramos que todas estas culturas, escrituras y rituales antiguos tenían codificada en su ADN una precisión láser apuntando a una sola gran interrupción en la línea del tiempo humano, surge una pregunta inevitable. Te escucho. ¿Qué otras grandes interrupciones, qué otros eventos colosales del futuro podrían estar ya codificados en los textos, en las tradiciones o en los patrones que hoy damos por sentados y consideramos simples mitos? ¿Habrá otros relojes de arena ocultos a plena vista esperando simplemente el meridiano exacto para decodificarse frente a nuestros propios ojos? Es una reflexión muy profunda, la verdad. Nos invita a mirar todas las fuentes históricas, religiosas y culturales con una mente mucho más analítica. Claro. Reconociendo que a menudo los eventos más transformadores de la historia tienen capas de preparación y significado que solo logramos entender en retrospectiva, cuando todas las piezas finalmente encajan. Exacto. La historia rara vez improvisa. Y con esa perspectiva sobre la majestuosidad de la anticipación, cerramos nuestra exploración de hoy. Pero fíjate esto, apenas es el preludio. Sí, falta lo mejor. Porque todas estas profecías de las que hablamos, los sacrificios de los corderos, las visiones de los profetas bíblicos y las agónicas cuentas regresivas en las antiguas Américas estaban a punto de expirar. El reloj cósmico y terrenal estaba por marcar las 0 horas. Se acababa el tiempo de espera. Ahí vamos a sumergirnos en qué sucedió realmente cuando esa última gota de arena cayó
abriendo la puerta al capítulo 6 de nuestro texto fuente, que se llama El Meridiano de los Tiempos. El momento en que la historia cambia. El momento exacto en el que la anticipación se convirtió en historia con el nacimiento terrenal del niño de Belén. Así que los esperamos en la próxima inmersión. Hasta luego. Nos vemos.